el último varapalo al juez Peinado. Y atención al correctivo, porque el juez Peinado había intentado una vez y otra vez y otra vez investigar a Europa. Lo último que hizo fue encargarle a la UCO un informe. Último varapalo que le dice no puede encargar ese informe, que vuelve a corregir al juez Peinado en su casa, en su causa contra la mujer del presidente. Pedro Gómez. La Audiencia Provincial de Madrid le vuelve a recordar al juez Juan Carlos Peinado que la vinculación entre los negocios de Begoña Gómez y el rescate de Europa estaba basado en conjeturas. Rechaza de plano que pida a la UCO ese informe vinculando a Begoña Gómez con ese rescate, porque dice que esa decisión no estaba ni justificada ni motivada y que tan solo se basaba en recortes periodísticos. En resumen, una vez más le vuelve a decir la Audiencia Provincial a Juan Carlos Peinado que no investigue el rescate de Europa vinculado a Begoña Gómez. Telegráfico, Chema. Ese último varapalo al juez Peinado, si tuviera algo de decencia, desde luego cogería y se jubilaría ya, hoy, porque puede jubilarse. Hoy tenemos esto y además tenemos investigación abierta en torno a esta hora se están presentando los alegatos finales y la acusación, la pareja de Isabel Díaz Ayuso habla de complot, el complot de Moncloa, Fiscalía y medios de comunicación, todos ellos conspirando contra el novio de Ayuso. La Fiscalía está presentando sus alegaciones finales y lo que está diciendo a esta hora es ni se ha sustanciado la filtración ni se han sustanciado como evidencias el borrado de los móviles. Las evidencias se desmoronan, dice el fiscal. Lo que tenemos a esta hora, Carla Cuña, son los momentos finales antes de ese visto para sentencia. Así es, en las conclusiones finales la teniente fiscal está siendo muy crítica contra la instrucción de Ángel Hurtado y el abogado de Alberto González Amador ha dicho que tanto medios de comunicación como el Palacio de la Moncloa y la Fiscalía General actuaron en connivencia para elaborar una sentencia pública contra su representado. Dice el abogado de Alberto González Amador que se hizo un uso político usado por los rivales de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La verdad no se filtra, la verdad se defiende. Y creo que es un poco el resumen de esto que ha pasado aquí. ¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No cojo llamadas desde que soy fiscal general del Estado porque me volvería loco. El alegato final de Fiscalía en marcha a esta hora, todo a punto de terminar con la pareja de Ayuso diciendo todo esto es un complot. Un complot, dice, de Moncloa, Fiscalía y medios de comunicación que mienten y se refugian tras mentiras selectivas, se acaba de decir. En las pruebas había 2-3 claves aquí. La primera, ese contacto con periodistas. Los periodistas han dicho, oiga, con el fiscal no contactamos. Y la segunda, el borrado del teléfono. Y el fiscal ha dicho, ese borrado es automático. Con esto, la UCO sostiene todavía que el fiscal general del Estado es responsable. Y la cuestión aquí es, ¿se sostiene el juicio o no? Vamos a ver, la UCO sostiene que el fiscal es responsable por deducción de la UCO, igual que Miguel Ángel Rodríguez dedujo que el fiscal era el responsable porque la Fiscalía es un órgano jerárquico. No hay indicios, no los ha habido nunca. La instrucción del juez Hurtado no se sostiene por ninguna parte. Recordemos que llegó a decir que el correo había pasado desde Presidencia del Gobierno hasta la Fiscalía General y el propio Tribunal Supremo tuvo que tumbar esa parte. Por lo tanto, no hay indicios que merezcan tal nombre. No hay pruebas, muchísimo menos de cargo como debería de haber para condenar al fiscal. Pero es que el fiscal general del Estado, y no nos cansaremos de repetirlo, no tiene que demostrar su inocencia. Es el Supremo y el juez instructor, sobre todo, con la instrucción, valga la redundancia, que ha hecho, quien tiene que demostrar su culpabilidad. Y no hay indicios que merezcan tal nombre. Mi conclusión del juicio del fiscal general, de la instrucción del juez Hurtado, de las mañas de la presidencia de la Comunidad de Madrid, cómo se ha manejado todo esto, tiene mucho que ver con nuestro oficio, más allá de que, por supuesto, credibilidad plena a los compañeros periodistas, porque además han explicado muy bien, han dado una lección de lo que es el oficio del periodismo, que a muchos
y muchas se les escapa, por interés o no. Mi conclusión es que es miente, embarra, de forma que no se pueda distinguir ya qué es verdad, qué es mentira. Esto es muy del fascismo, como sabéis, quienes habéis estudiado el siglo XX, las tácticas de los fascismos europeos, y es embarrar, mentir, de forma que quienes intentamos apelar a la verdad, denunciar, defenderla, como decía el fiscal general, nos perdamos en todo ese mare magnum, incluidos de tribunales, incluidos de guardias civiles que trabajan por deducción lógica, etcétera, etcétera. Nos perdemos y ya es muy difícil a la gente contarle la verdad, entonces ya no se creen nada, ni la verdad ni la mentira. ¿Y qué entran ahí los monstruos? La antipolítica. Y eso es lo que estamos viviendo ahora, gracias a un señor que se puso morado en pandemia y quiso defenderlo su esposa o su novia, perdón, que casualmente es la presidenta de la Comunidad de Madrid. González Vega, que recurrimos habitualmente cuando tenemos dudas, y hoy, pues, imagínese, magistrado, imagínate, Ignacio, cómo estamos con las dudas y por eso nos las vas a aclarar. Por cierto, vas con un vestido con un color negro, toga, realmente muy apropiado para hablar de un juicio, en este caso. Con la magistrado, con la declaración de hoy, vamos por partes. Del fiscal general del Estado concluye formalmente el juicio, aunque mañana escucharemos las consideraciones definitivas. De lo que ha dicho hoy Álvaro García Ortiz, ¿hay algo que le pueda incriminar, que le pueda absolver? ¿Queda igual? ¿Cómo has visto su declaración? Bueno, la declaración de Álvaro García Ortiz me parece una declaración que transmite credibilidad, ¿no?, y franqueza en su testimonio, ¿no? Creo que él además concluye con una frase que considero lapidaria, ¿no? El hecho de decir que hay que defender la verdad, ¿no? Que no se filtra la verdad, sino lo que hay que hacer es defenderla. Bueno, yo creo que, pero bueno, en definitiva, la declaración del señor García Ortiz no es más que una de las tantas pruebas, de los medios probatorios que se han realizado en el juicio contra el fiscal general de Estado durante estos días, ¿no? Respuestas. Y por tanto, sí. Dime. Sí. No, y por tanto la declaración hay que valorarla junto con los demás medios probatorios. Pues vamos con eso. Respuestas, antes de ir con eso. Respuestas a preguntas solo de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. El hecho de no contestar a las acusaciones, a las que acusa, por cierto, de deslealtad, ¿puede o no tener consecuencias en las deliberaciones del tribunal? ¿Puede molestar o molesta en casos habituales? Bueno, hay que decir que a este respecto, sobre el silencio del acusado, hay una construcción doctrinal por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Lo que está claro es que el silencio del acusado no puede suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo que exista contra él. Y además, el silencio es un contraindicio poderoso cuando la prueba de cargo reclama una respuesta o una explicación por parte del acusado, que es el único que la puede dar y no la da. En este caso en concreto es verdad que el acusado, el señor García Ortiz, no ha respondido a las acusaciones, pero sí que es verdad que ha declarado y ha hecho una declaración y ha tratado de contrarrestar lo posiblemente acreditado en el acto del juicio. Por ejemplo, a propósito de una prueba incriminatoria, como es la declaración de la testigo, la señora Almudena Lastra, la fiscal superior de Madrid, pues ha dado su explicación al respecto. Una explicación que, por tanto, difiere y trata de dar una explicación razonable a la dada en su momento por la fiscal superior. Y así, a lo largo de su declaración, ha tratado de contrarrestar los posibles indicios que pesen en su contra. Declaración de los agentes de la UCO, que lo hemos comentado. ¿Cómo lo has visto, su declaración, las preguntas que le han hecho? Las preguntas de la Fiscalía, cómo se han referido a ellas, dentro de un contexto también muy analítico, como fue el propio registro de las dependencias de la Fiscalía General del Estado. Bueno, yo creo que en el caso de la UCO ya hay un juicio de inferencia. Es decir, la UCO infiere, en primer lugar, de la posición preeminente que tiene el fiscal general del Estado en la Fiscalía. Bueno, hay que decir que la Fiscalía, y eso lo dice desde la Constitución y su estatuto orgánico, es un cuerpo jerarquizado. Y lo que no se puede es inferir sin más porque el fiscal general de Estado tenga el dominio
funcional de la organización, se pueda sin más atribuir la autoría de los hechos, atribuir la autoría de la filtración al fiscal general del Estado. Creo que necesita mucha más prueba y, desde luego, por parte de la defensa lo que se ha visto es cómo trata de desvirtuar el informe de la UCO, que, por cierto, no llega a una conclusión definitiva de que el fiscal general del Estado sea el autor de la filtración, porque, como se ha puesto en evidencia por parte de las defensas, había muchas personas que habían conocido de ese correo y, por tanto, cualquiera de ellas era tan sospechosa como los demás de que la podían haber filtrado. No hay prueba de momento definitiva contra el acusado, lo que estamos comentando aquí ya harto dicho de la pistola humeante. Si no la hay, si no hay esa prueba definitiva, los indicios tendrían que ser muy contundentes para una condena. De lo que estamos viendo a favor y en contra, ¿cómo estás viendo el juicio en ese sentido? Si no hay prueba concluyente, tiene que ser una acumulación de indicios en contra muy sólidos para condenar a alguien. Sí, eso es lo que dice nuestra jurisprudencia. Es verdad que no hay una prueba directa, es decir, una prueba directa en la que se acredite que el fiscal general de Estado es el autor de la filtración. Y, por tanto, a falta de una prueba directa, hay que recurrir a la prueba indiciaria. Y a este respecto, el Tribunal Supremo establece una serie de requisitos que deben de concurrir en los indicios. Tienen que ser sólidos, plurales y consistentes. Y aquí es donde corresponde la labor del tribunal, ¿no? El hecho del borrado del móvil del fiscal general el mismo día que lo imputan, ¿puede ser tenido en cuenta por el tribunal o pesar en el ánimo del tribunal? Bueno, desde luego se le ha reprochado al fiscal general del Estado que no coopere en la formación de la prueba de cargo. Eso es algo que en nuestra Constitución y en nuestro proceso penal es algo impensable. El acusado no debe de colaborar con las acusaciones a la hora de formar la prueba de cargo. El acusado debe de no demostrar su inocencia, porque tampoco le corresponde. Es a las acusaciones a quienes corresponde demostrar su culpabilidad. Y además, en este caso, también lo ha explicado el fiscal general de Estado en su extensa declaración. Ha dicho al respecto, ha hablado de un borrado sistémico de sus mensajes, dado lo evidente, la materia tan sensible que manejan sus dispositivos, lo cual es totalmente comprensible. Declaración de los periodistas que lo exculpan, prácticamente todos. ¿Esto puede tener su peso en un caso donde no hay pruebas y sí circunstancias que puedan decantar en un sentido o en otro la sentencia? Es verdad que todos los periodistas, de forma casi unánime, primero se han acogido al secreto profesional, un derecho que aparece recogido expresamente en nuestra Constitución, y eso les ha impedido revelar sus fuentes y, por tanto, quién es el autor de la filtración. Muchos de ellos han hablado de que el autor de la filtración es otra persona. E incluso creo que ha sido el testigo, el director del diario.es, José Precedo, quien alude a un conflicto que tiene entre revelar sus fuentes a, pues sabiendo que hay una persona que está culpable. Esto nos recuerda mucho a la película Yo confieso, de Alfred Hitchcock, ¿no? Donde también había el secreto de confesión que tenía Montgomery Clift. Pues en este caso también se produce ese dilema moral de, sabiendo quién es el autor de la filtración, no lo pueda hacer porque, por el secreto profesional y ante la posibilidad de que el señor García Ortiz pueda ser condenado a pena de prisión. Un día tenemos que llamarle, magistrado, para hablar de las películas sobre juicios y juzgados. El otro día con un invitado también salió el tema. A lo mejor hacemos con los dos invitados, un careo, nunca mejor dicho, sobre cuál es la mejor película de juicios y de jurados. Una última cuestión, Ignacio. Se ha acusado al presidente del gobierno de influir con sus declaraciones, el otro día en una entrevista al País, al decir que cree que el fiscal general del Estado es inocente. Ha habido controversia al respecto. Quería su opinión. Bueno, yo en este punto tengo que ser crítico, dada la posición que tiene el presidente del gobierno en uno de los poderes del Estado, en concreto en el Ejecutivo. Yo creo que debería de haberse ahorrado estas declaraciones. Creo que no contribuyen, desde luego, al respeto y a la separación de poderes,
Y además, en cuanto a que puedan influir en los miembros del tribunal, creo que la profesionalidad e independencia de los magistrados no creo que vaya a influir este tipo de declaraciones. Por lo demás, si no hubiera sido el presidente del gobierno, lo hubiera dicho cualquier dirigente político, bueno, pues atentaría tanto a la independencia judicial, si es que atenta, el decir que es inocente, como decir lo contrario, que es culpable. Atentaría, desde luego, cuando menos contra la presunción de inocencia. Por ejemplo, si el líder de la oposición o los responsables del Partido Popular, que es el partido mayoritario en la Cámara, dicen que el fiscal general del Estado o dan por hecho que es culpable, ¿eso influye o tiene la misma carga de influencia? No evidentemente la misma que el presidente del gobierno, del jefe del Ejecutivo, pero también tiene su carga en un proceso político. Desde luego, influir, insisto, en que los magistrados, además siendo magistrados del Tribunal Supremo, que tienen una larga carrera profesional, pues creo que nada van a influir. Lo que sí es verdad es que, en todo caso, sería vulnerando la presunción de inocencia que ampara a todos los acusados en un proceso penal, y desde luego yo creo que no sería lo más conveniente en el sentido del respeto a las decisiones que puedan adoptar los miembros de los tribunales en sus resoluciones. Pues aquí lo dejamos, magistrado, citándole para una próxima ocasión para hablar de cine judicial. Muchísimas gracias por atenderlo, como siempre, y muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Bueno, pues cierro con Javier y con también cinéfilo, por cierto, sí. y con Chema, sobre todo. Resumen final de todo lo que hemos visto. Vamos a ver, una prueba de cargo antes de empezar el juicio y que tampoco la hay durante el juicio. Entonces, a partir de ahí se supone que la única forma de declarar culpable al fiscal general sería a partir de lo que se llama una prueba indiciaria, acusaciones. Claro, lo que pasa es que un indicio tiene que ser un hecho objetivo. Y yo creo que aquí se están tomando sospechas por indicios. Da la impresión un poco, ¿no?, de que hay sospechas del tipo, bueno, pues tenía que ser el fiscal general porque hay una jerarquía y por tanto, pues es el fiscal general. Pueden ser muchos fiscales, pero como hay una jerarquía es el fiscal general, ¿no? Deducciones de este tipo, ¿no? No sé si será condenado o no será condenado el fiscal general. En cualquier caso, yo creo que es un juicio que marca un antes y un después, tanto si es condenado como si no. Yo creo que aquí alguien va a quedar muy mal. O queda muy mal el fiscal general porque resulta que es condenado y entonces habría que concluir que ha mentido delante de nada menos que del Tribunal Supremo, o queda muy mal el juez instructor que ha llevado todo esto hasta aquí cuando la mayoría de las pruebas y de las circunstancias ya se conocían durante la instrucción, o queda muy mal la Guardia Civil y la UCO, ¿no? La UCO de la Guardia Civil, vaya. En fin, no es un caso menor, aparte de ser inédito, las consecuencias de lo que se pueda decidir por parte del Tribunal Supremo. Bueno, coincido totalmente con Lola. Yo creo que el juicio no ha avanzado nada sobre lo que ya sabíamos, y es que no hay ninguna prueba que inculpe al fiscal general del Estado, ni material ni testifical, porque hemos oído repetir a los testigos lo mismo que ya habían dicho en la instrucción, y que no había ninguno que reconociera que se lo había filtrado el fiscal y por tanto no podían utilizarse esos testimonios. Digamos que son nulos en el sentido de que no aportan nada inculpatorio, y por tanto la acusación es difícil que se pueda mantener. Lola explicaba bien la diferencia entre indicio y prueba. Los indicios se aplican a casos en los que por su naturaleza es imposible obtener pruebas. Por ejemplo, una violación. En una violación es muy difícil, o un acoso o similar, en que puede haber una prueba directa porque es en un ámbito privado, porque a veces muchas veces no hay marcas ni nada concreto ni material, y por tanto se unen indicios que lleven a demostrar que eso es posible que haya ocurrido. Pero en ese tipo de delitos hay un presunto autor conocido y se trata de ver si él es culpable o no. En este caso no hay un autor porque, como ya hemos comentado y se ha visto, hay muchísimas personas que tenían el correo. Yo no tengo ni la menor idea de si el fiscal general del Estado lo filtró o no lo sé, pero creo que es muy difícil sostener en un tribunal como para condenar que Álvaro García fue el que entregó
ese documento, ese correo a los periodistas. Yo creo que no hay ningún elemento. Y claro, efectivamente es una situación preocupante la que nos encontramos ahora, porque si no hay condena, y sobre todo después de algunas de las cosas que hemos escuchado y que antes hemos oído de testimonios de hoy, claro, nada menos que se puede poner en cuestión algunas actuaciones de la UCO, repito, la UCO, que es un organismo, una institución, un grupo de personas, un grupo de funcionarios y de guardias civiles que están marcando la agenda política española desde hace meses, y nos encontramos algunas, digámoslo suavemente, grietas en su actuación y desde luego en su deducción del informe, que lo que hacen es tirar para arriba y por deducción decir: si aquí el jefe es el fiscal general del Estado, tiene que ser el fiscal general del Estado quien lo filtra. Eso es peligroso y claro, nos lleva a pensar, o por lo menos a revisar, que otros informes de la UCO, y con esto no estoy poniendo en duda su trabajo, ni muchísimo menos, pero sí la posibilidad de que a veces tomemos como verdad absoluta algunas de las cosas que dicen estos informes. Y también puede quedar tocado el Tribunal Supremo, porque es una instrucción que hace un magistrado del Tribunal Supremo, acreditado en su carrera profesional, y que puede haber algunas cosas como aquello que ponía en el auto de culpar al gobierno, cuando rápidamente, sin embargo, en la vista oral, el presidente de la sala ha apartado eso y puede estar en cuestión. Y hacia el otro lado nos podemos encontrar también que en el caso de que haya una condena, insisto, en mi modestísima opinión, que no soy jurista y simplemente leo, escucho y pregunto a personas que pueden saber, pues que no sé si es una condena sin pruebas. Y además, en todo caso, con un cierto conflicto institucional, porque es nada menos que el fiscal general del Estado, y además con un presidente del gobierno que ha dicho que no hay pruebas y que cree que es inocente, y por tanto el conflicto también estaría por ese lado. Sigo diciendo, pese a todo esto, y no es contradictorio, estoy dispuesto a sostenerlo, que quizá Álvaro García tenía que haber dimitido antes de llegar a la vista oral y no llegar a la vista oral con el atributo y el cargo del fiscal general del Estado, pero creo que eso corresponde a otro día, y de hecho ya hemos hablado de eso. Pero hoy, que acaba el juicio, solo quedan las conclusiones de las partes para mañana, me parece que queda clarísimo que no hay pruebas concretas, ni materiales, ni testificables. A mí me parece muy interesante la imagen muy havoisiana de hacer un juicio para juzgar cómo hemos podido llegar hasta aquí. Me parece muy interesante porque creo que no se va a hacer en la justicia, pero se va a hacer periodísticamente, evidentemente, se va a hacer en el análisis político, el cómo hemos llegado hasta aquí, que creo que es visto el juicio, la gran pregunta. Porque escuchando a los responsables de la UCO, realmente bastaba con que hubieran preguntado a una serie de periodistas profesionales cómo funciona el periodismo. No sé si lo sabéis, hay un montón de gente enganchada a este juicio, un montón de gente ajena al periodismo enganchada a este juicio, que está descubriendo muchas cosas de cómo funciona el periodismo gracias a este juicio, porque han ido muchos compañeros allí. Y creo que la UCO debe estar también descubriendo muchas cosas de cómo funciona el periodismo, porque claramente no saben. Porque si la UCO llega a la conclusión de que como la cadena SER tenía el texto y a la vez sabía que la nota iba a hacer la Fiscalía General iba a hacer una nota, evidentemente tiene que ser la misma fuente. Pero oiga, ¿de verdad nadie le ha explicado a la UCO que trabajamos con varias fuentes cada una de nuestras informaciones? Algo tan sencillo como que tú puedes saber, por un lado, está básico. Claro, a lo mejor los que trabajamos desde hace muchos años en esto lo vemos muy claro, y un señor de la UCO no, pero como haces tú, Fernando, y como hago yo, que no somos juristas, preguntamos a juristas. La UCO, para hablar de una filtración y para entender una filtración, podía haber preguntado un poco a periodistas cómo funciona. Oiga, ¿es perfectamente posible? No. En el 99,9% de las informaciones relevantes que se publican en este país no hay una sola fuente. Porque claramente, por eso tardamos tanto, por eso es otra gente que se está sorprendiendo. Y si lo tenían, ¿por qué no lo publicaron? Pues porque hablamos con muchas fuentes, porque queremos confirmar. Yo recuerdo los papeles de Bárcenas, los teníamos bastante antes y tardamos un montón en publicar. ¿Por qué? Porque hay que confirmar un montón de cosas, hay que hablar con un montón de gente, estar súper seguro de que los papeles son adecuados. En fin, estas cosas que está descubriendo mucha gente al ver el juicio, me parece increíble que la UCO no lo sepa.
que puedes tener 2, 3, 4 y hasta 5 fuentes para una información tan delicada como esa, y que claramente Campos no tenía una sola, como no la tiene nadie, como no la tenía José Manuel Romero, como no la tenía José Precedo. Evidentemente todo el mundo tiene varias fuentes. Yo estoy alucinado, y ya el hecho de que le pregunte la abogada del Estado, le pregunte, oiga, y ustedes miraron a ver si podía haber sido alguno de los otros 600. No, bueno, es que eso no lo hemos mirado. Oiga, es que es el elemento central. No hacemos investigaciones. Pero si es que es el elemento central que se discute en este juicio, de verdad. De hecho, revelan datos de personas que en principio estás atentando contra su derecho a proteger esos datos. Eso se produce constantemente, vamos, en todos los diarios. No exactamente, pero con esto no estoy justificando que haya juicio, todo lo contrario, que quede claro, ¿vale? Porque desde el principio he dicho que no hay ninguna posibilidad de demostrar ni quién es el autor ni de qué forma se produjo esa filtración, que es el caso. Es decir, y además ni lo va a admitir quien lo filtró, ni lo va a admitir quien ha recibido la filtración. Luego es un delito imposible porque prácticamente no tiene medio de prueba. Pero todo esto que estás diciendo, Fernando, lo sabe perfectamente el juez Hurtado y lo sabe la UCO desde que se pusieron a mirar este caso. Por eso decía que el problema es si esto nos hace poner un foco que creo que es peligroso institucionalmente, no digo que no sea necesario, nada menos que sobre la UCO y sobre el Tribunal Supremo. Es que es lo increíble es haber llegado hasta aquí, por eso vuelvo a la idea de cómo hemos podido llegar hasta aquí y cómo la UCO, con efectivamente la importancia que tiene, la sensibilidad de los casos de corrupción que afectan al gobierno, que afectan a la oposición, que lo juzga todo, que lo investiga todo, lo más delicado. ¿Cómo es posible que la UCO y el Tribunal Supremo, que también juzga los casos de corrupción más sensibles de la historia de España, la Sala de lo Penal, cómo es posible que esas dos pedazos de instituciones no hayan visto que esto era un caso terriblemente sensible y que tenían que mirárselo muy bien antes? El juez avalado por la Sala. Sí, esto ya creo que afecta a todo un montón de escalafones. Claro, le podían haber parado. Lola. No, a mí también me parece que, poniéndome un poco en la piel de un ciudadano corriente, también es un poco curioso que tengamos nada menos que al fiscal general ante el Tribunal Supremo por este caso, que no deja de ser la cortina de humo que lanzó el asesor de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que no se hablara del fraude de su pareja. Sobre el que sí hay muchos elementos de prueba. Sí, y sobre el que todavía no ha habido juicio, ¿no? Ahora se está en la última fase, pero todavía no ha habido juicio. Lo digo porque, no sé, se está investigando también a la mujer del presidente por una presunta malversación, por utilizar, en principio, supuestamente, medios de la Moncloa para fines particulares, y también vimos el otro día a Miguel Ángel Rodríguez, asesor de la presidenta, explicar sin ningún rubor que él utiliza los medios y el tiempo pagado por la Comunidad de Madrid para defender a su pareja y para difundir determinados mensajes que además son falsos entre los periodistas. A mí también me parece eso una malversación. Quiero decir, hay un montón de cosas que rodean a todo esto que son, para un ciudadano normal, son extrañas, ¿no? Porque dices, bueno, y tanta prisa se han dado en juzgar esto, tanto esfuerzo, tanta y al otro no.